¡Uy, qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, que te puede enfermar. No, pobrecito. Huye bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, naturaleza, investigación, salud, noticias. Somos. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Hola y bienvenidos, entusiastas de la ciencia. Empezamos de humanos y otros bichos. Este es un espacio que nació siendo radial y ahora es virtual, dedicado a la divulgación científica para ustedes por el Instituto de Investigación en Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador. Hoy hablaremos de bacterias que nos pueden ayudar en una muy interesante entrevista. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, internautas. Gracias por acompañarnos en uno de nuestros programas. Hoy les acompañaremos Franklin Vaca, Sandra Enríquez, Alfonso Molina, Elizabeth Minda, los amigos del CIS y todos quienes hacen posible este programa. Muchas gracias por sintonizarnos y disfruten. bienvenidos estimados internautas al programa del día de hoy. A pesar de que está haciendo mucho frío y hay lluvia, pues nosotros estamos con todo el ánimo y la alegría de presentarles un programa más. Hoy tenemos un entrevistado con quienes vamos a aprender mucho. bienvenidos a todos y todas a una nueva entrega de su programa de humanos y otros bichos. Estén súper atentos porque tenemos noticias y notas muy interesantes, así que pilas. Bueno, iniciamos con los titulares. Sí, hoy iniciaremos el programa con el segmento Ciencia Actual, donde Elizabeth Minda nos contará sobre el nuevo brote de ébola en África. Seguidamente, y regresa en nuestro segmento Café y Tertulia, y como lo habíamos mencionado, tenemos como invitado a Cristian Vinuesa, docente investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador. Alfonso Molina nos presenta, después de mucho tiempo, el segmento La Ciencia de la Ficción, donde nos contará la ciencia detrás de los superhéroes. Y finalmente, Sandrita Enríquez nos cuenta o nos va a hablar sobre el déjà vu en el segmento El Escéptico. Siempre queremos leerlos y queremos que nos dejen sus comentarios, opiniones, sugerencias en nuestro correo, que ya lo conocen, humanos y otros bichos, todo seguido, @gmail. O pueden interactuar con nosotros, específicamente con Elizabeth, quien siempre está atenta a las redes sociales, a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con el hashtag bichoscis, todo seguido, cis al final con Z. Además, en nuestro canal de YouTube, de Humanos y Otros Bichos, podrán encontrar la mayoría de nuestros programas, así que si se perdieron alguno, pueden verlo ahí en cualquier momento, incluidos los bloopers también. Sin duda, incluidos también los bloopers. Y como siempre, saludamos a todas y todos nuestros fieles oyentes, en especial a Inés Pérez. Gracias por siempre estar conectada y por los mensajes tan motivadores. También a Verónica Espinosa, Vanessa Herrera, Yesenia Campaña, Maggie Díaz,
y a todas y todos quienes nos escuchan en cada entrega de Humanos y otros bichos. Desde cualquier lugar del mundo, ahora gracias al Internet. A nuestros compañeros del Instituto de Investigación en Zoonosis CIS que permanecen en el teletrabajo. Sigan adelante, chicos, que la pandemia no nos detenga. Y también mandamos un saludo muy especial a Joana Gualatzí y Daniel Ordóñez, parte del equipo de la radio universitaria. Ellos siempre nos apoyan durante todo este tiempo en el que estamos fuera de cabina. A todos y a todas, muchos saludos. Como lo habíamos mencionado en los titulares, hoy les he traído el segmento Ciencia Actual, en donde les voy a hablar un poco sobre una de las últimas noticias, que es el brote de ébola que amenaza África. La Organización Mundial de la Salud informó este martes sobre el progreso de los 2 brotes de ébola identificados en la República Democrática del Congo y en Guinea, y recordó que la COVID-19 no es la única amenaza de salud para África. En Guinea, país donde inició la gran epidemia en 2014, el ministro de Salud anunció el fin de semana la aparición de 7 casos, 3 mortales, derivados del funeral de una enfermera a comienzos de febrero. Unas 115 personas que tuvieron contacto con los casos han sido identificados, informó Margaret Harris, la portavoz de la Organización Mundial de la Salud, durante una rueda de prensa en Ginebra. Harris afirmó que gracias a la experiencia adquirida en los brotes anteriores, los trabajadores de salud se han movilizado rápidamente para rastrear el virus y evitar más infecciones. Mientras tanto, en Kibú, al este de la República Democrática del Congo, a más de 4.000 kilómetros de Guinea, se han confirmado 4 casos, 2 de ellos fatales, y unos 300 contactos han sido rastreados a 4 zonas distintas. La Organización Mundial de la Salud ha prometido su apoyo a Guinea para adquirir la vacuna contra el ébola que ha ayudado a controlar los brotes recientes en la República del Congo. Sus equipos ya están sobre el terreno y también ayudan a garantizar la prevención y el control de infecciones en los centros de salud y otros lugares claves, como por ejemplo en las comunidades. Los tratamientos que se demostraron efectivos en el último brote también están siendo trasladados a Kinshasa, la capital del país, para que los pacientes confirmados puedan recibirlos de manera rápida. El país informó de un resurgimiento del virus del ébola el 7 de febrero de esta semana, antes del brote de Guinea. No hay conexión entre los 2 brotes, sin embargo, están sucediendo al mismo tiempo, nos explicó Harris. La Cruz Roja dijo en un comunicado que se ha activado una red de más de 700 voluntarios capacitados como parte de una primera ola de respuesta, y el gobierno ha pedido a las personas que respeten las medidas de higiene y prevención y que informen de indicios de la enfermedad a las autoridades sanitarias. Debemos recordar que la enfermedad por el virus de ébola afecta con mayor frecuencia a personas y a primates no humanos como gorilas y chimpancés, y es una enfermedad grave que se transmite primero de los animales salvajes a humanos. Los seres humanos pueden ser infectados por otros seres humanos si entran en contacto con fluidos corporales de una persona infectada u objetos contaminados de estas personas. Los seres humanos también pueden ser expuestos al virus, por ejemplo, sacrificando a los animales infectados. En promedio, alrededor del 50% de las personas que se enferman de ébola mueren, aunque esto ha variado entre un 95 a 90% en brotes anteriores según la OMS. Pero, ¿por qué reaparece el ébola? Según la Organización Mundial de la Salud, una vez que se ha producido un brote de ébola, es probable que vuelva a ocurrir en la misma zona, como se ha visto en casos anteriores. Aún se desconoce si esto se debe a un ébola persistente en los seres humanos o si la enfermedad simplemente está trasladando nuevamente de las poblaciones animales a las áreas en donde están los humanos. Se están implementando proyectos de secuenciación génica
y se está realizando esto para poder proporcionar o ver más eficazmente esta información. Los expertos de la organización han alertado a 6 países para que estén atentos a posibles casos de ébola después de los recientes brotes de Guinea y de República Democrática del Congo. Hay que recordar también que el brote de ébola más grande del mundo hasta la fecha comenzó en 2014 en Guinea y continuó hasta 2016, extendiéndose a las vecinas Liberia y Sierra Leona, con más de 28 personas infectadas y más de 100.000 muertes. Los brotes son un recordatorio revelador de que la COVID-19 no es la única amenaza para la salud en el continente africano. Si bien gran parte de nuestra atención se está centrando en esta pandemia, la OMS sigue respondiendo a otras emergencias sanitarias. Con el epicentro del brote actual en una zona fronteriza, la agencia de la ONU ya está trabajando con las autoridades sanitarias de Liberia y Sierra Leona para ampliar la vigilancia comunitaria de los casos a sus distritos fronterizos, así como fortalecer la capacidad para detectar casos y realizar vigilancia de salud. Los expertos también se encuentran en Costa de Marfil, Malí, Senegal y otros países en riesgo en la subregión de África Occidental. Es una gran preocupación ver el resurgimiento de ébola en Guinea, un país que ya ha sufrido tanto por esta enfermedad. Sin embargo, contando con los conocimientos y la experiencia acumulados durante el brote anterior, los equipos de salud de Guinea se están movilizando rápidamente para rastrear el camino del virus y frenar más infecciones. Esto lo dijo Matshimisho Moeti, director general de la Organización Mundial de la Salud en África. Esta información fue tomada del portal digital de las noticias ONU y la CNN. Espero que les haya gustado esta noticia y sobre todo que estemos atentos y alertas de estos nuevos brotes de enfermedades. Esto fue Ciencia Actual. Cristian Vinuesa es investigador en la identificación y caracterización de patógenos transmitidos por alimentos, con especial atención en alimentos cárnicos y de origen animal. Es especialista en inocuidad alimentaria, investigación epidemiológica y enseñanza. Desarrolla proyectos para resolver problemas industriales relacionados a la microbiología. Actualmente es docente e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador en el laboratorio UNIETAR, Unidad de Investigación de Enfermedades Transmitidas por Alimentos y Resistencia a los Microbianos. Bienvenido, Cristian. Hola chicos, ¿cómo están? Mucho gusto, qué bueno estar con ustedes y estoy a las órdenes para resolver sus dudas. Gracias. Bienvenido, Cristian. Es un gusto tenerte nuevamente en el programa. Hemos escuchado tu presentación. ¿Podrías contarnos de forma general cuáles son los principales intereses de investigación en los que has estado trabajando en los últimos años? ¿Por qué te centraste en ellos? Bueno, como algo lo dijo Sandrita en un principio, el laboratorio en el cual estoy trabajando y dirijo, digamos, nos centramos en enfermedades transmitidas por alimentos. Sí, ahora, dentro de la gran abanico de enfermedades transmitidas por alimentos, nos centramos en el tema de bacterias, ¿ya? Cuando nosotros comenzamos a trabajar en este tema, realmente no había un grupo dedicado al estudio de estos temas específicos y con especial atención con ciertos sectores pecuarios. Entonces, nosotros hemos trabajado muchísimo con el sector avícola, por ejemplo, que es un sector que era un poquito difícil de estudiar por ciertos temas socioculturales, digamos, ¿no? Pero nosotros tuvimos la fortuna de tener acceso a muchas empresas que quisieron colaborar con nuestras investigaciones y comenzamos por ahí, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de bacterias,
tenemos que pensar que existe toda una serie de fármacos, ¿no? Que son los antibióticos o los antimicrobianos que sirven para combatir a las bacterias. ¿Sí? Tenemos más de un siglo utilizando antimicrobianos. Acordémonos que el primer antibiótico fue, ¿no es cierto?, la penicilina, descubierto por Luis Pasteur. El tema, perdón, no es por Luis Pasteur, es por Alexander Fleming, ¿no? En todo caso, hemos visto con el pasar de las décadas que las bacterias se han vuelto resistentes a estas sustancias químicas. Es decir, ya no les hacen daño, han desarrollado sistemas de resistencia. Entonces, cuando vemos las enfermedades que están causadas por estas bacterias, ¿no es cierto?, tenemos que hacer obligatoriamente un vínculo con los antibióticos, porque no sacamos nada estudiando las enfermedades si no tenemos herramientas para poder tratarlas. Y es por eso que estudiamos también, ese es nuestro otro marco grande de estudio, la resistencia a los antibióticos que desarrollan estos microorganismos. Cristian, pues ahora con lo que nos cuentas, pues sabemos que tu investigación ha estado relacionada con enfermedades transmitidas por alimentos y también sobre todo enfocada en el estudio de bacterias con resistencia a los antibióticos. El proyecto que ahora estás empezando con el uso de bacterias y microalgas tiene un enfoque más práctico. ¿Qué es lo que esperan obtener? Cuéntanos. Bueno, te estás refiriendo, Sandrita, a un nuevo proyecto que tenemos con la red CEDIA. En este proyecto interactuamos algunos grupos de investigación, somos 4, me parece, de 4 universidades diferentes, cada cual con su experticia, ¿no? Ahí tenemos algunos compañeros que son en cuantificación de expresión genética. Otros son expertos, pues nosotros somos los expertos en un poco el tema bacteriano y los desafíos en avicultura, ¿sí? Porque este proyecto se enfoca o tiene este tema de las microalgas y probióticos, ¿sí? Porque sabemos, y esto ya se conoce por muchos años, que realmente no se puede hablar de una bacteria en el intestino de un animal, ¿no es cierto? Cuando vemos el intestino de un animal, sea cual sea, estamos hablando de una microbiota, ¿no es cierto? Es decir, de una comunidad grande de bacterias que viven juntas. O sea, a veces se llevan bien, a veces se llevan mal, unas compiten con otras, unas se ayudan a otras, ¿no es cierto? Existen mutualismos, comensalismos, una serie de relaciones biológicas. Entonces ya desde hace mucho tiempo se sabe, por ejemplo, que los probióticos, ¿no es cierto?, que son microorganismos, no solamente bacterias, pueden ser incluso hongos, los probióticos pueden competir con ciertas bacterias. Y si esas bacterias con las que compiten son las bacterias patógenas o las que no queremos tener en nuestros animales, en este caso, o en el humano podría ser también, entonces ayudan para el control de estas bacterias nocivas, ¿ya? Y el otro tema es que, claro, tenemos los probióticos, tenemos bacterias, pero esas bacterias tienen que alimentarse de algo. Nuestros probióticos, por ejemplo, que encontramos en el yogur, que podemos encontrar en algunos quesos, tienen que alimentarse de algo. No se alimentan muchas veces de lo que encuentran en el intestino. Entonces, se les da de comer algo a estas bacterias. Ese algo se llaman los prebióticos, ¿sí? Es lo que comen las bacterias. Pueden ser sustancias vegetales, pueden tener una variedad de orígenes. Entonces, nosotros estamos proponiendo un extracto de algas que son... esa no es mi especialidad, digamos, es de nuestros compañeros en el grupo en Yachay. Pero se está proponiendo estas microalgas como fuente de alimentos para las bacterias, ¿sí? Entonces tenemos una bacteria específica que es el Lactobacillus fermentum, que ya ha sido probada. Nosotros la utilizamos recientemente sacamos un paper en el cual demostramos que cuando administramos este probiótico conjuntamente con un patógeno humano, que es el Campylobacter jejuni, ¿sí? Campylobacter jejuni, aunque no sea un patógeno de las aves, pero genera ciertas respuestas inflamatorias, ¿sí?, cuando está afectando a las aves. Entonces, hicimos este experimento, un poco les cuento de manera sencilla, ¿no? Hubo un grupo de aves que les dimos Campylobacter jejuni, otro grupo que les dimos solamente el tratamiento con Lactobacillus fermentum y otro grupo en el cual unimos las dos cosas, Lactobacillus con Campylobacter. Les criamos durante un tiempo y después les examinamos, ¿no? Vimos, por ejemplo, la morfología del intestino. Y ahí nos damos cuenta que en las aves que
han sido desafiadas. Solamente con Campylobacter el intestino se ve afectado. ¿Ya? Hay lesiones importantes en el intestino. Pero cuando le ponemos el probiótico, esas lesiones disminuyen. ¿Ya? Entonces tiene un efecto benéfico. También vimos eso a otro nivel, que son las citoquinas. Hicimos una cuantificación, ¿no es cierto?, mediante una técnica que ustedes la conocen muy bien, que es el PCR en tiempo real. Una cuantificación de citoquinas, ¿no es cierto?, que son estas hormonas o prohormonas que son marcadores de inflamación. Entonces, mientras más citoquinas tengo, ¿no es cierto?, estoy viendo una mayor inflamación a nivel humoral. Y ahí vimos un efecto positivo también de la inclusión de estos probióticos en comparación a los desafíos con Campylobacter. Ahora queremos ver si es que esa misma hipótesis, esa misma observación se mantiene si incluimos un prebiótico, que serían las algas. Esto está ampliamente documentado también, estas microalgas como prebióticos, ¿no?, como prebióticos utilizados en dietas, pero queremos ver cómo se comportan con este probiótico específico, que es el Lactobacillus fermentum. Y además vamos a hacer un desafío con otra bacteria que es de gran importancia en nuestro medio, que es Salmonella. Entonces, Salmonella es una bacteria que muchas veces genera límites con respecto a la calidad de los alimentos, porque como es muy complicada, no existen límites para alimentos cárnicos, por ejemplo, o para ningún alimento. En realidad, en Ecuador, creo que en ninguna parte del mundo existen límites para Salmonella. O sea, no hay un límite como 1000 unidades formadoras de colonia por gramo son aceptables. No, eso hay para otras bacterias, pero para Salmonella no. Salmonella generalmente 0. ¿Ya? Entonces vamos a desafiar con un grupo de animalitos con Salmonella, les vamos a dar prebióticos, le vamos a dar probióticos y vamos a hacer una serie de observaciones para identificar si es que existe un efecto benéfico en términos de control de Salmonella en los animales. ¿Sí? Y esto es importante porque si controlamos en los animales, a la larga, ¿no es cierto?, vamos a disminuir el riesgo en seres humanos. ¿Ya? Eso en términos muy, muy generales. Gracias, Cristian. Muy interesante tu explicación. Cristian, ¿los resultados que obtendrían de este proyecto podrían tener un valor comercial? ¿Y a qué actores de la producción avícola les interesaría? Sí, mira, claro, esa siempre es un poco la meta, ¿no? Tener un producto, un tratamiento que sea realmente se pueda utilizar a nivel industrial. Obviamente, si se utiliza a nivel industrial, va a salir un producto comercial, ¿no? Entonces, realmente ahora hay amplias expectativas con respecto al control de esta bacteria. Porque, por ejemplo, Ecuador, no sé si ustedes sepan, pero en Ecuador producimos, me parece que ya estamos en los más de 230 millones de pollos al año. Sí, pero todo eso nos comemos nosotros, no importamos, no exportamos. Sí, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de China, de Chile, de Argentina, ¿sí?, que exportan carne de pollo. Ahora, ¿cuál es la limitación cuando uno exporta carne de pollo, ¿no es cierto?, que le da un valor agregado adicional? Es la calidad microbiológica. Porque, por ejemplo, si se va a exportar a Europa, se va a exportar a otros países, van a hacer un control de salmonella. ¿Sí? Y si tiene salmonella esa carne, dicen, no, muchas gracias, ahí quédense con su producto. Entonces, es una limitación importante, ¿no? Es por eso que, digamos, en miras de acceder a mercados internacionales, las empresas avícolas están muy interesadas en poder generar estrategias de control de salmonella. ¿Sí? Incluso no solamente por temas internacionales, sino por aspectos locales. ¿Sí? Ahora tenemos una norma que es un poquito débil, pero siempre se está hablando de la importancia de tener bajo control salmonella, porque es un tema básico de inocuidad de los alimentos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Frank, sí, a la larga esperamos que si tenemos resultados positivos, simpáticos con este proyecto, se pueda generar un producto que pueda ser comercializado. Y si se puede comercializar, ¿no es cierto?, los principales interesados van a ser todas las industrias avícolas que son importantes en Ecuador,
que van a tener una alternativa para el control de salmonela. No es lo único, porque hay un montón de estrategias, ¿no? Entonces nosotros queremos aportar con una estrategia extra para el control de salmonela. Cristian, yo quisiera llevarlo a términos un poquito más generales para que nuestros internautas que no son microbiólogos puedan entendernos. Estamos hablando de garantizar la inocuidad de la carne de pollo que comemos, ¿no es cierto? Que no tenga algunas bacterias que podrían ser consideradas dañinas para la salud humana. En ese camino están, ¿no es cierto? En ese camino están trabajando y han identificado algunas bacterias que son importantes para controlarlas, ¿no? Como Salmonella, Campylobacter, estamos hablando de géneros de bacterias que causan problemas en la salud humana y en la salud animal. Dentro de estas estrategias para controlar estas bacterias que son dañinas, están utilizando bacterias, ¿no es cierto? Mencionaste una específicamente, Lactobacillus fermentum. Sí, es un biotipo de Lactobacillus fermentum, ¿no? ¿Se ha utilizado ya esta bacteria anteriormente en otros animales? ¿Se ha utilizado en humanos? ¿Se ha utilizado, tú mencionaste, las microalgas como los prebióticos de ese alimento que les van a dar a las bacterias que ustedes van a utilizar, van a manipular, digamos, para que no tengamos la otra bacteria dañina, ¿no es cierto? Vamos a poner a enfrentarse a dos bacterias, básicamente, ¿no? Dentro de un contexto, como tú mencionabas, donde hay millones de bacterias, van a estar ahí, por un lado, Lactobacillus intentando frenar a Salmonella y por otro lado, Salmonella intentando infectar a los pollos. Más o menos así es lo que va a ocurrir, Cristian. Sí, es así, Alfonso. Entonces, la idea es justamente probar estos tratamientos, ¿no? Ver qué tan efectivos son. Como te podrás imaginar, tiene una serie de implicaciones la utilización de diferentes dosis. Por ejemplo, qué niveles de inclusión de prebióticos o de probióticos se pueden utilizar. O será, por ejemplo, in vitro han funcionado muy bien el tema de los probióticos, ¿no? Pero la idea es poder avanzar en un punto en el cual nosotros podamos simular por lo menos condiciones industriales. Sí, porque en el laboratorio muchas veces todo es, digamos, controlado y no necesariamente sus resultados van a ser extrapolados a condiciones industriales, ¿no? Entonces la idea también es dar ese paso y poder controlar estas bacterias. Tú has dicho algo importante, no solamente es Salmonella, es una serie de bacterias patógenas que pueden estar presentes en estos ambientes industriales. Y la idea es generar este concepto de exclusión competitiva, ¿no? Porque les vamos a dar ciertas ventajas a nuestras bacterias, que son los probióticos, para que compitan con las otras bacterias malas, digamos, entre comillas, son las Salmonellas o Campylobacter o Escherichia coli, y puedan controlarles, ¿sí? Aquí también hay que, digamos, estudiarlo, por eso no es tan... El proyecto de investigación está financiado y va a seguir adelante, pero hay que estudiar bien porque el que generemos estos tratamientos no significa que se va a exterminar completamente Salmonella, sino que probablemente se va a disminuir. Ahora, ¿a qué niveles se va a disminuir? Es lo que queremos averiguar. Estos niveles a los que se va a disminuir van a ser suficientemente bajos como para ayudar a generar una inocuidad de los alimentos, ¿sí? Entonces, toda esa evidencia tiene que ser recopilada para poder tener conclusiones fuertes y generar una propuesta de control de estos patógenos, ¿sí? Y, Cristian, ¿por qué utilizar productos naturales en lugar de químicos para intentar resolver el problema de Salmonella? ¿Qué explicación nos podrías dar? Bueno, yo no diría tanto que es un producto natural como tal, porque bueno, todo es parte de la naturaleza. Hasta los productos químicos son parte de la naturaleza. Los antibióticos son obtenidos muchas veces de plantas, de hongos, de otras bacterias, muchos de ellos, ¿sí? Entonces, el tema más bien es por qué no utilizar antibióticos para controlar Salmonella, ¿sí? Y aquí ese es el otro campo fuerte en el que nosotros sí trabajamos, y es la resistencia a los antibióticos. Nosotros tenemos estudios de los últimos 7 años más o menos, en los que hemos estado aislando y viendo qué tan resistentes son las cepas de Salmonella o los serotipos de Salmonella a los antibióticos, y con mucho pesar vemos que la gran parte de salmonelas que estamos aislando son multiresistentes. Algunas de ellas
incluso pan resistentes, ¿no? Es decir, que si alguien necesita tratarse de una enfermedad causada por esas bacterias, va a tener muy pocas posibilidades de lograrlo. Y eso es algo que se está viendo en todo el mundo y se está viendo con todas las bacterias, el tema de las resistencias. Ahora, ¿cuál es una de las principales estrategias, tal vez la principal estrategia para luchar contra las resistencias a los antibióticos? Es definitivamente dejar de utilizar antibióticos. ¿Sí? Entonces, si nosotros pretendemos solucionar o disminuir el problema de salmonela utilizando antibióticos, se podría hacer. De hecho, es un enfoque que se ha utilizado por muchos años. Pero el momento que metemos antibióticos a los animalitos, les estamos generando o estamos seleccionando bacterias resistentes y agravamos el problema. Entonces, ya para el siglo XXI esa no es una opción. ¿Sí? Cristian, ¿el enfoque de su proyecto podría aplicarse en humanos? Tal vez ya se ha aplicado o se ha aprobado. Perdón, no te escuché, Frank. Sí, te decía que si el enfoque de su proyecto podría aplicarse en seres humanos y si este ya se ha aplicado o aprobado en alguna parte. Sí, hay muchísimos estudios con respecto a probióticos, sobre todo los probióticos que los podemos consumir vía alimentos como el yogur, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es un poquito diferente porque nosotros estamos utilizando una bacteria que puede, o sea, por ejemplo, a los pollos no les voy a dar yogur, porque no toman leche, digamos, y no es una vía en la que ellos pueden aprovechar esos probióticos, ¿no? Entonces, el enfoque es un poquito más orientado a veterinaria, si quieres, pero respondiendo a tu pregunta, sí, hay muchísimo conocimiento, ¿no? Y se sabe a ciencia cierta que el uso o el consumo, por ejemplo, es decir, el consumo de probióticos por los seres humanos tiene grandes ventajas, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes están pensando en el yogur, ¿sí? Si yo me tomo un yogur una vez a la semana no pasa nada. ¿Por qué? Porque esas bacterias del yogur no son propias del intestino y cuando llegan a nuestro intestino, a nuestro sistema digestivo, simplemente mueren en pocas horas. Ejercen un poco el efecto de exclusión competitiva, pero mueren en pocas horas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, tomar un poquito, no hace falta tomarse 2 vasos o nada por el estilo, tomar un poquito todos los días. Tomar un poco todos los días y probablemente ayudarles también con un poco de prebióticos. Entonces, ¿cuáles son los prebióticos que podemos consumir? Son vegetales, ¿no? Entonces, la lechuga, las frutas con cáscara, en general los vegetales funcionan como prebióticos para ayudarles a estas bacterias que crezcan un poquito más. O sea, debemos alimentarles a nuestras bacterias buenas, ¿no? Para que no hayan tanto de las malas. Así es. Todo eso se basa en una dieta balanceada, ¿no? Pero de manera especial el tema de los vegetales, de las frutas, de las verduras es importante. Es importante no solamente por el tema ustedes saben, no solamente por el tema de su rol como prebióticos, sino por todos los elementos nutricionales que aportan. Cristian, yéndonos a otro aspecto bastante general, mencionaste que tú llevas aproximadamente 7 años estudiando bacterias relacionadas con ambientes avícolas, bacterias patógenas, que nos dan alguna relación de si un pollo es lo suficientemente inocuo para alimentarnos o no. Una pregunta de consumidor: ¿podemos comprar pollo donde sea? ¿Estamos comprando pollos sanos, digamos? Sí, es una excelente pregunta y de hecho nosotros la hemos abarcado en alguna investigación larga que tuvimos con la Organización Mundial de la Salud, financiada por la OMS. Y tal vez no hay una respuesta que yo te pueda decir, compra este pollo o no compra este pollo, pero sí te puedo decir que lo importante es, por ejemplo, que se guarde la cadena de frío, ¿sí? Entonces, sí hemos visto, por ejemplo, que en mercados abiertos se venden carcasas de pollo sin ninguna refrigeración, a veces simplemente colgadas en una percha, ¿no? Y en esas carcasas nosotros las hemos adquirido, hemos hecho cuantificaciones bacterianas y claro, vemos diferencias significativamente altas con respecto a carcasas que están refrigeradas. Entonces lo importante siempre es
consumir alimentos cárnicos que guarden una cadena de frío, especialmente las carcasas de pollo. Como el pollo es tan pequeño, ustedes podrán decir, bueno, lo mismo con cerdos o con vacas o con otro tipo de ganado. No necesariamente, porque, por ejemplo, una vaca es un animal tan grande que realmente lo que se consume es una pequeña porción del animal, cuando nosotros compramos en el mercado o en el supermercado, ¿no? Mientras que la carcasa del pollo es pequeña, entonces si nosotros compramos un pollo entero, ya estamos comprando todo el animal. O si compramos un cuarto de pollo o unas cuantas presas, son una parte significativa del animal. Y por eso que hay esas diferencias. Lo otro interesante que hay que mencionar es el tema de la contaminación cruzada, porque a veces la gente se asusta, ¿no? Y dice, uy, no, el pollo no es sano, por ejemplo, o el pollo me va a producir una enfermedad. Y no es verdad, porque pese a que las bacterias pueden estar sobre todo en la superficie del pollo, en la piel. Nadie se come la piel del pollo cruda, ¿no? No existe una receta o yo creo que en ningún lugar del mundo hay esa costumbre. Creo que en cualquier lugar del mundo donde se consuma pollo, el pollo se consume bien cocinado, ¿sí? De hecho, si le vemos crudo es desagradable, ¿no? Entonces, o si está mal cocido, digamos, directamente no lo consumimos. Entonces, el consumo del pollo, ¿no es cierto? Como la carne de pollo, las presas de pollo, lo que sea, van a estar bastante cocinadas, tienen un tratamiento térmico importante. Realmente ahí no va a sobrevivir ninguna bacteria. ¿Sí? O sea, ese aspecto no es el problema. El problema, y eso está más que documentado, es la contaminación cruzada. ¿Sí? Cuando nosotros llevamos la carcasa de pollo o las piezas de pollo a nuestra casa, la cortamos, por ejemplo, con un cuchillo, y después de cortar con ese cuchillo, con ese mismo cuchillo, muchas veces sin lavar, cortamos vegetales. Entonces ahí estamos transfiriendo bacterias desde el pollo hacia los vegetales. Y los vegetales tal vez ya no se consumen cocidos, ¿no? Muchos se consumen crudos. Entonces nos estamos contaminando ahí. O utilizamos los mismos utensilios, por ejemplo, la misma tabla de cortar para cortar nuestras presas de pollo antes de cocinarlas. Y ahí mismo, ¿no es cierto? De pronto hasta utilizamos otro cuchillo, pero en la misma tabla estamos cortando los vegetales. O, por ejemplo, se recomienda, eso también es interesante, yo le digo para toda la gente que nos escucha, nosotros tenemos la cultura de que cuando compramos carne de pollo, ¿no es cierto?, llegamos a la casa y le lavamos, ¿sí? Hay un montón de estudios, sobre todo en Europa, y es una costumbre que no se recomienda hacer, ¿sí? Es una actividad que no se recomienda hacer. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pero ¿por qué si le estoy más bien limpiando al pollo, no? Estoy limpiando a la carne, a la carcasa. Porque se ha visto que cuando uno, ¿no es cierto?, le está lavando a la carcasa del pollo o las piezas, las piezas del ave, se generan pequeñas gotículas que van saltando a diferentes lugares de la cocina, y esas gotas pueden contener bacterias que generen contaminación. Entonces, de pronto saltan a un cuchillo, saltan a un plato, saltan a un salero, a diferentes lugares, ¿sí? Y después se transfieren esas pequeñas gotas o esas bacterias que van quedando en la superficie, se transfieren a nuestros alimentos en el momento en que estamos consumiendo la comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no se recomienda hacer. Es mejor llegar, congelarle y el rato o refrigerarle, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Y el momento en que se vaya a consumir, ahí preparar y darle el tratamiento térmico necesario. Oye, chévere, súper interesante la información que nos estás compartiendo, porque es algo del día a día, ¿no? Yo creo que la mayoría de gente consumimos pollo, ¿no? Más que cualquier otra carne, y esos tips que nos das, pues nos van a ayudar mucho. Y bueno, para terminar, Cris, como el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, quisiéramos referirnos al tema del que no podemos escaparnos actualmente, que es el COVID-19 o la COVID-19. ¿Consideras que la nueva realidad ha cambiado de alguna manera el problema de la resistencia a los antibióticos? ¿Qué nos puedes contar? Sabes que esa es una hipótesis que tenemos muchas personas, ¿no? Y es que estamos utilizando tanto alcohol en nuestras manos, estamos siendo tan precavidos en algunas circunstancias por el tema del COVID, que probablemente ciertas enfermedades, por ejemplo, enfermedades transmitidas por alimentos o diarreas o gastroenteritis en general, están disminuyendo, ¿sí? Porque tenemos un poco más de higiene en nuestro diario vivir.
esa es una, digamos, una hipótesis no comprobada, ¿no? Yo no he visto estudios que hayan, digamos, hayan enfocado en eso, pero creo que con el tiempo lo vamos a ver si es que realmente ha tenido un impacto el cambio de nuestras costumbres, no tanto coronavirus, sino el cambio de nuestras costumbres por el tema del coronavirus en la epidemiología de otras enfermedades, especialmente enfermedades pueden ser transmitidas por alimentos, porque no solamente estamos hablando de bacterias, sino hay virus importantes también que se transmiten por alimentos, y de pronto la gente está cuidándose un poquito más, así que habría que ver si eso tiene un impacto en la epidemiología de otras enfermedades también. Chévere, Cristian. Y como siempre en nuestro programa, a nuestros invitados les pedimos que nos cuenten una anécdota acerca de su vida profesional, lo que ha pasado en sus laboratorios. Algo divertido que puedas compartir con nosotros, Cristian. Uy, bueno, creo que este último año no ha sido mucho de anécdotas porque hemos pasado lo más posible en teletrabajo, digamos, anécdotas divertidas creo que no hay mucho, pero más bien les voy a contar que poco a poco hemos regresado al laboratorio y sí, más bien, bueno, yo soy una persona de laboratorio y me gusta el equipo de trabajo que tengo, los chicos con los que trabajo, los tesistas, los estudiantes de la universidad, me gusta estar con ellos y me gusta estar en el laboratorio porque, digamos, tengo ese feeling. Y al principio de la pandemia, ¿no es cierto?, cuando iba a la universidad de vez en cuando para chequear equipos, por ejemplo, ver que todo esté bien, sí me generaba una profunda tristeza, ¿no? El momento de ver la universidad vacía, de ver el laboratorio que siempre estaba, ¿no es cierto?, a punto, con el bullicio de las personas, las risas de todos, verlo en ese abandono completo, sí me generaba gran tristeza. Pero en la actualidad estamos regresando un poquito y tal vez esa es la anécdota que te puedo contar, que estamos regresando poco a poco y es muy gratificante ver cómo los chicos a veces no están pensando tanto en el tema del coronavirus porque ya estamos cansados también del encierro y quieren ponerse un poquito manos a las obras. Y poco a poco lo estamos logrando, Y también les cuento que, bueno, últimamente con el apoyo de las autoridades de la facultad hemos tenido una ampliación importante del laboratorio. ¿Sí? Tenemos una nueva área en la que vamos a poder recetar nuevos tesistas, poder hacer un poquito más de trabajo práctico. Y de alguna manera eso se debió también por el tema del coronavirus, ¿no? Porque es un área que ya no se va a ocupar para lo que estaba ocupando antes. Y pedimos la asignación de eso y lo hemos agregado al laboratorio de la UNITAR. Entonces eso ha sido una bonita experiencia que hemos tenido en las últimas semanas, de hecho. Un efecto positivo colateral de toda esta situación. Felicitaciones, sí. Cristian. Te agradecemos por haber compartido estos minutos de divulgación con nuestros internautas. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Los temas con los que tú trabajas son temas de mucho interés y, como decía, esperamos nuevamente tenerte como invitado, Cristian. Muchísimas gracias y espero que hayas disfrutado también. Muchas gracias, chicos. Siempre a las órdenes, siempre disfruto estar con ustedes. Así que les mando un gran abrazo a la distancia y ojalá nos podamos ver pronto, ¿sí? Y saludos a todos. Ojalá. Gracias, Cristian. Ha estado con nosotros el doctor Cristian Vinuesa, docente e investigador de la Universidad Central del Ecuador. Y seguimos con nuestro segmento La Ciencia de la Ficción. Alfonso, tu micrófono está apagado. Ahí está. Alfonso, ¿qué tienes para nosotros hoy en La Ciencia de la Ficción? Después de mucho tiempo regresa La Ciencia de la Ficción. Y en este programa vamos a hablar de superhéroes que
tienen habilidades especiales que provienen de animales o que son producto de fusiones con animales. En la ciencia ficción, en la imaginación, nada es imposible, por eso tenemos un montón de personajes que son mitad humanos, mitad animales, o que han recibido, como decía, el poder de algún animal. Y vamos a hablar de algunos de ellos, porque hay muchísimos, algunos no tan conocidos para la mayoría de cómics comerciales. Vamos a empezar con los más conocidos. Probablemente el más famoso de todos, Spider-Man. Todos han escuchado, ¿no es cierto? El famosísimo Hombre Araña. Tras la picadura de una araña, Peter Parker, que era estudiante de secundaria, se convierte en el Hombre Araña. Y recordemos que Peter Parker es un estudiante, como decía, bastante delgado, con poca fuerza originalmente. Sin embargo, con la picadura de la araña, le da un superpoder de gran agilidad y facilidad para trepar. Además, tiene un gran sentido arácnido que le permite reconocer cuando se encuentra en peligro. Estas podrían ser las principales características que tiene de las arañas Spider-Man. Ant-Man es otro personaje basado en animales. Desde convertirse en un ser microscópico hasta un gigante puede modificar su tamaño. Ant-Man inventó una sustancia química que permitía a las personas cambiar de tamaño. Además, tiene un casco especial con el que puede controlar a las hormigas y comunicarse con ellas. Ant-Man tiene también este poder, aparte de comunicarse con las hormigas, de poder convertir su tamaño, de agrandarse o hacerse más pequeño. La mujer avispa. ¿Se han escuchado de la mujer avispa? ¿La conocen? Esta superheroína también puede cambiar su tamaño, con la diferencia de que es capaz de volar gracias a unas alas insectoides y disparar ráfagas de energía bioeléctrica. La protagonista, que tiene el nombre de Janet Van Dyne, se somete a un procedimiento químico para conseguir sus superpoderes y vengar la muerte de su padre junto a su gran amigo Ant-Man. Entonces, la mujer avispa se autosomete a un tratamiento químico para poder conseguir estos superpoderes y disparar las ráfagas de energía bioeléctrica. Otro de los famosísimos, que no tiene tanto superpoderes de ese animal, es Batman, pero que se encuentra identificado con él, ¿no? Un gran clásico de los superhéroes. No tiene ningún superpoder, o como algunos expertos en superhéroes dicen, su superpoder es el dinero. Emplea su físico y su intelecto para vengarse de los delincuentes y de los villanos. No recibe ningún poder de los murciélagos, pero se inspira en los murciélagos para crear su traje, para crear sus armas de combate y sus vehículos. Así, recordemos que en Batman todo es Bati. Batimóvil, Baticueva, Bati, etc. Yéndonos a otro tipo de animales, las tortugas ninja, famosísimas en el mundo entero. También se trata de 4 hermanos adolescentes que además son ninjas. No solamente mutaron para ser tortugas, sino que además son ninjas. Y estos personajes están inspirados en una especie de tortuga que vivió en el Pleistoceno y que tenía cuernos y una cola llena de picos. Otro de los personajes que recibe superpoderes de los animales es Aquaman. Tiene un olfato parecido al de un tiburón, tiene telepatía y puede comunicarse con algunos seres marinos como los delfines, puede respirar bajo el agua y aguantar altas temperaturas sin quemarse. Este particularmente es uno de mis superhéroes favoritos y creo que después de la última película, entre el público femenino también se ha convertido en uno de los favoritos. Pantera Negra. Pantera Negra es el rey y protector de Wakanda, un país africano. Gracias a una combinación de vegetales, de hierbas en forma de corazón y a unos rituales, consigue sus superpoderes, entre los que están la agilidad, la agudeza, la fuerza, la velocidad. Su traje oscuro recuerda al de una pantera negra. El chico bestia o Beast Boy también tiene un aspecto humano, aunque su piel es de color verde. Este personaje puede rápidamente transformarse en el animal que quiera, desde un elefante hasta un tigre, es muy versátil.
y después puede recuperar su apariencia humana. ¿Cómo logró este superpoder? Por una mutación genética puede modificar su cuerpo y adoptar el aspecto del animal que desee. Este también sería un superpoder muy conveniente. El armadillo. El armadillo se somete a un experimento y consigue el aspecto de un armadillo gigante con un fin bastante altruista, el de salvar a su novia. Y cuando reúne el dinero suficiente para curarla, su novia rompe con él debido a que él se veía como un armadillo. Y ahora quiere convertirse nuevamente de armadillo a una persona. Esta es una historia un poco rocambolesca desde el punto de vista romántico de los superhéroes. Otro superhéroe que también es bastante conocido, Wolverine o Lobezno. Desciende de una raza evolucionada a partir de los lobos. Es un mutante que posee habilidades como las garras, la fuerza, agilidad, una resistencia superior a la de los seres humanos y además puede recuperarse de cualquier daño. La Viuda Negra, protagonizada por Natasha Alianova, es supuestamente una espía rusa y su físico se parece mucho al de esta araña, la Viuda Negra. Es experta en artes marciales y su símbolo es el de esta araña, que queda además en algunas partes, reflejado en algunas partes de su traje. Posee armas de alta tecnología, entre las que está su favorita, que se llama el piquete de la viuda. Otro superheroína, es la chica ardilla, que tiene un aspecto muy similar al de una ardilla. Es una mutante con cola, orejas y dientes de ardilla. Puede trepar fácilmente por los árboles, corta madera con sus dientes y por las noches tiene una excelente visión nocturna. Y para terminar esta lista de superhéroes, vamos a terminar con uno que no es tanto superhéroe, sino que hace el papel de villano, Rhino. Este personaje tiene la apariencia de un rinoceronte. También consiguió su aspecto debido a un experimento y por ese experimento aumentó su fuerza, su velocidad y adoptó el aspecto de este animal. Tiene una piel indestructible y un cuerno largo, afilado, que le hace ser temido por muchos. Probablemente algunos de los personajes que nos hemos referido los conocían, otros tal vez no. Hay muchísimos superhéroes que tienen su aspecto y sus superpoderes a partir de animales. Espero que este segmento haya sido de su agrado. Toda la información fue adquirida a partir del portal Marvel Wikifandom. Este ha sido el segmento La Ciencia de la Ficción. Sandrita, hoy nos traes también el segmento El Escéptico. ¿De qué nos vas a hablar ahora en este segmento, Sandrita? Sí, Eli, bienvenidas y bienvenidos a su segmento El Escéptico, el cual hace un abordaje crítico de las pseudociencias. El tema de hoy es el déjà vu. Déjà vu significa ya visto en francés. El déjà vu es un sentimiento extraño o ilusión de haber visto o experimentado algo que se está experimentando por primera vez. Si asumimos que la experiencia es en realidad un evento recordado, entonces el déjà vu probablemente ocurre porque una experiencia original no fue atendida por completo ni codificada elaboradamente en la memoria. Si es así, lo más probable es que la situación actual provoca el recuerdo de un fragmento del pasado. La experiencia puede parecer extraña si la memoria está tan fragmentada que no se pueden establecer conexiones sólidas entre el fragmento y otras memorias. Por lo tanto, la sensación de que uno ha estado allí antes a menudo se debe al hecho de que ha estado allí antes. Uno simplemente ha olvidado la mayor parte de la experiencia original porque no estaba prestando mucha atención la primera vez. La experiencia original incluso puede haber ocurrido solo unos segundos o minutos antes. Por otro lado,
la experiencia de déjà vu puede haberse o deberse a haber visto imágenes o escuchado historias vividas muchos años antes. La experiencia puede ser parte de los vagos recuerdos de la infancia. Sin embargo, es posible que la sensación de déjà vu sea provocada por una acción neuroquímica en el cerebro que no está conectada a ninguna experiencia real en el pasado. Uno se siente extraño e identifica el sentimiento con un recuerdo, aunque la experiencia sea completamente nueva. Este término fue aplicado por Emil Boirac, que vivió entre los años 1851 y 1917, quien tenía un gran interés en los fenómenos psíquicos. El término de Boirac dirige nuestra atención al pasado. Sin embargo, una pequeña reflexión revela que lo que es único en el déjà vu no es algo del pasado, sino algo del presente, es decir, el extraño sentimiento que uno tiene. A menudo tenemos experiencias cuya novedad no está clara. En tales casos, es posible que nos hayan llevado a hacernos preguntas como: ¿he leído este libro antes? ¿He visto antes este episodio del Auto Fantástico? Este lugar parece familiar. He estado aquí antes. Sin embargo, estas experiencias no van acompañadas de un sentimiento extraño. Puede que nos sintamos un poco confundidos, pero el sentimiento asociado con la experiencia de déjà vu no es de confusión, sino de extrañeza. No hay nada extraño en no recordar si ha leído un libro antes, especialmente si tiene 50 años y ha leído miles de libros a lo largo de su vida. En la experiencia de déjà vu, sin embargo, nos sentimos extraños porque creemos que no deberíamos familiarizarnos con la percepción actual. Por lo tanto, es posible que el intento de explicar la experiencia del déjà vu en términos de memoria perdida, vidas pasadas, clarividencia, etc., sea completamente equivocado. Deberíamos estar hablando del sentimiento de déjà vu. Ese sentimiento puede ser causado por un estado cerebral, por factores neuroquímicos durante la percepción que no tienen nada que ver con la memoria. Vale la pena señalar que el sentimiento de déjà vu es común entre los pacientes psiquiátricos. La sensación de déjà vu también precede con frecuencia a los ataques de epilepsia del lóbulo temporal. Cuando Wilder Penfield hizo su famoso experimento en 1955, en el que estimuló eléctricamente los lóbulos temporales, descubrió que alrededor del 8% de sus pacientes experimentaban recuerdos, entre comillas. Supuso que había provocado recuerdos reales. Bien podrían haber sido alucinaciones y los primeros ejemplos de déjà vu estimulados artificialmente. Esta información fue tomada del Diccionario del Escéptico, una colección de extrañas creencias, divertidos engaños y peligrosos delirios del escritor y académico Robert Todd Carroll. Esto no fue un déjà vu, simplemente fue su segmento El Escéptico. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Ha sido el programa del día de hoy. Hemos llegado al fin del programa. Quiero mandar un saludo a Luis Mena, quien ha estado pendiente del programa el día de hoy. Es más, nos dejó ahí un mensajito en el Facebook Live. Así que Luis, muchas gracias por estar siempre pendiente del programa. Y muchas gracias a todos y todas las personas que estuvieron el día de hoy acompañándonos en nuestra entrevista y en nuestros súper interesantes segmentos. Me quedé pensando lo que contaste del déjà vu, Sandrita. Muy bien. No lo había visto desde ese punto de vista. Gracias a todos. Sí. Gracias a todos y todas por acompañarnos un viernes más. Un programa más se ha terminado. Hoy aprendimos mucho y esperamos que ustedes también.